Buenas tardes. Su madre, ya nadie se puede equivocar. Ok. A ver, muchachos, un ratito, estoy abriendo mi archivo. Hoy día tenemos una clase bonita. Me acuerdo que tuvimos esta clase, en la primera ronda, ¿no? En las primeras semanas, cuando estábamos haciendo introducción a temas, también ya la habíamos tocado y bueno, fue muy llamativa. Y es el gobierno de Alberto Fujimori, pues, muchachos. Es de eso vamos a hablar. A ver, un ratito. Ujú. Ya está, ahora sí, comparto la pantalla. Bien, sí, tema controversial. Exacto. Así que si acá hay seguidores o antis, ¿no? También hay, ¿no? Hay fujimoristas y hay antifujimoristas, hay de todo. Entonces, de repente por ahí tocamos ciertas susceptibilidades entre los detractores y los seguidores de Alberto Fujimori, que para bien o para mal es una figura clave en la historia del Perú, eso no me lo vas a negar, ¿ah? Alberto Fujimori, y mira, lo he puesto en la portada de mi libro. Y no es que porque hay una disolver, ¿no? No es porque yo sea pues un fan del chino, pero tengo que reconocer que es un hombre clave, ¿ya? Y que ha marcado de alguna manera un antes y un después en la historia del Perú. Cosas para bien, pero en su mayoría cosas para mal. Vamos a analizarlo desde todo punto de vista, enfoque, sobre todo el de la universidad, puesto que ahí tú vas a ingresar, ¿no? Me imagino, digamos, una persona seguidora de Fujimori. El Banco Seprunza dice, es una dictadura. ¿Qué hace este postulante? Pone, marca, ¿qué es más importante? ¿Su fanatismo por el chino o ingresar a la universidad? ¿No? Dice, ¿verdadero o falso? El gobierno de Alberto Fujimori fue una dictadura y este jovencito, ¿qué va a hacer? Pues ni modo, pues si quieres ingresar a la universidad, las investigaciones, si está respaldado, dicen que fue una dictadura, así que dejas atrás tu orgullo, dejas atrás tu fanatismo, ¿no? Y marcas lo que medio mundo dice, que es la verdad, ¿no? En fin, chicos, entonces comenzamos. El gobierno de Alberto Fujimori tiene tres gobiernos. Acá vamos a ver primero cómo fue el primer gobierno. Vamos a tratar de resumir todo lo que se pueda, ¿ya? Listo, comenzamos. Fue una dictadura cívico-militar que implantó el modelo neoliberal en el Perú, ¿ya? El modelo neoliberal es un modelo económico en el cual se procura que el Estado no participe ni se inmiscuya en temas de la economía. Eso tiene que dejarse total libertad al empresario para que sea el empresario quien dirija su propia economía, controle sus precios en el mercado y todas esas cosas. Mientras menos se mete el Estado, mejor. Eso te van a decir los neoliberales, ¿ya? Dándole completa libertad a la empresa privada. Estuvo muy ligado a actos de corrupción y a violación de derechos humanos. Eso lo vamos a comprobar más adelante, ¿ok? Llegada al poder. Bueno, las elecciones de 1990 sí que estaban bien reñidas, recontra diría yo. ¿Por qué? Porque se estaban presentando varios candidatos, pero los que estaban destacando más eran Mario Vargas Llosa del Frelimo y Alberto Fujimori de Cambio 90. La dura crisis económica, el apogeo de grupos terroristas, la crisis de los partidos políticos tradicionales, ese es el contexto en el que se van a dar las elecciones de 1990. Crisis económica dejada por el gobierno saliente, que sería el de Alan García, y el apogeo de los grupos terroristas, pues muchachos, ya Sendero Luminoso y el MRTA, pero sobre todo Sendero Luminoso, estaban ya prácticamente a punto de tomar Lima. Ya ese ataque contra Lima se estaba haciendo cada día más insano, más terrorista, ¿ya? Entonces, dice que en este escenario cobra fuerza un desconocido profesor universitario. Había sido rector de la Universidad Nacional Agraria, Alberto Fujimori. Como es un candidato desconocido, remarco esta palabra, ¿ya? Es un candidato independiente a la política tradicional.
Y la gente dice, ya, este chinito me convence. ¿Por qué? Porque se ve honesto, todavía no está metido, no es un dinosaurio, no es un fósil, ¿ya? No está metido todavía en la cochinada de la corrupción. Y eso hacía pensar que votando por él le estabas dando un duro golpe a la élite política peruana que siempre nos había gobernado. Por eso la gente decidió darle su voto a Fujimori. Esta fue una de las razones. En cambio, el Frelimo de Mario Vargas Llosa, este es el candidato principal opositor a Fujimori en las elecciones del 90, él sí representaba lo mismo, representaba pues a la política tradicional, al dinosaurio de siempre, y el hecho de querer aplicar un radical neoliberalismo hizo que mucha gente diga, ah, no, yo por este no voto. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa es neoliberal y abiertamente ha dicho que, por ejemplo, los subsidios de los productos básicos de la canasta nacional, de la canasta familiar, perdón, van a ser eliminados. ¿Sabes qué es un subsidio? ¿Se entiende qué es un subsidio, muchachos? ¿Alguien me da un concepto de subsidio? Ah, que, sí, sí, pero a ver, demuéstramelo, pues. Como diría la García, demuéstrenlo, estudiantes. A ver. ¿Qué es un subsidio? ¿Cómo lo entiendes tú? Ya, genial, Aaron. Así de simple, ¿no? Para que se entienda. Solo para que se entienda. Ayuda del gobierno, ok, para que no esté tan caro. Como dice Arnold también, el Estado paga una parte del producto. Genial, chicos, una contribución del Estado, Fernanda, ¿no? Del Estado, para que los productos sean más baratos. Ok, ¿qué pasa si se eliminan los subsidios? Bueno, el precio del producto volvería a su precio normal, o sea, subiría. ¿Por qué Vargas Llosa quiere eliminar los subsidios? Porque considera que el Estado no debe seguir dando esa contribución y ese dinero bien se podría utilizar para otras cosas. Aparte, el modelo neoliberal dice que mientras menos intervenga el Estado, mejor. En fin, a la gente no le gusta que les digas que todo va a subir de precio, ¿no es cierto? Y la gente decidió darle su voto a Alberto Fujimori. ¿Cuál fue la posición de Fujimori? Fujimori dijo, así, literal. No voy a dar, no vamos a hacer shocks. Esa es una medida radical y no la comparto aquí con mi rival, Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Ángel, lo que tú dices, creo que no sé, tendría que analizar muy bien qué es anarcocapitalismo, ¿no? Pero no, es que anarcocapitalismo entiendo una fusión entre la anarquía y el modelo capital. Y yo no veo que esté relacionado con el neoliberalismo, ¿ya? Bien. Es así que en estas elecciones, bueno, el ganador indiscutible va a ser Alberto Fujimori, que ganó, bueno, 56% de votos, ¿ah? Pero el tomo dice 57. Bueno, ya pues, una cifra más. Pero bueno, casi todo libro de historia te dice que es 56, ¿ya? Pero si el tomito dice 57, amén. Aparte, yo no creo que una pregunta unza sea, ¿con qué porcentaje de votos ganó Fujimori? No creo. Aunque una vez preguntaron cuánto mide el colibrí, ¿no? Ahí está onza media rara. Bueno, por si acaso, ¿ya? Listo. Etapa constitucional. Eso quiere decir antes del 5 de abril del 92. El gobierno de Fujimori fue constitucional. ¿Y alguien me puede decir por qué el 5 de abril del 92 es un punto de quiebre, ¿no? Entre el gobierno de Fujimori, porque hay un antes y un después en el 5 de abril del 92 por el autogolpe. Muy bien, es la fecha del autogolpe. Y antes del golpe de Estado, pues el gobierno de Fujimori es un gobierno constitucional, democrático, elegido por el pueblo y todo bien chévere. ¿Ya? Bueno, ni tan chévere. Vamos a ver que hay unas cositas. ¿Qué dijo Fujimori? No voy a aplicar el modelo neoliberal y me parece que esas medidas son muy radicales y los subsidios no deben eliminarse. Tranquilo, pueblo peruano, créeme, yo no miento, jaja, XD. Chicos, lamentablemente sí lo hizo. Y el modelo neoliberal llega al Perú de la mano de Alberto Fujimori. Porque él va a seguir al pie de la letra todas las orientaciones que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial nos den. Es decir, ¿es un gobierno heterodoxo o es un gobierno ortodoxo? A ver, dime, si sigo al pie de la letra lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial me están dando, ok, eso sería ortodoxo, ¿no es cierto?
Etimología de orto sería recto, ¿no? Correcto, al pie de la letra. Y bueno, chicos, muy contrario a las políticas heterodoxas que hacía Alan García, Fujimori iba a tratar de hacer las cosas bien, ¿no? El pago de la deuda externa, eliminar los subsidios, esas cosas. Muy bien. Se recortó el gasto social. El Estado no tiene por qué seguir gastando en ayudas sociales y también la importación también se recortó. ¿Por qué? Porque, no, perdón. Se fomentó la importación. Dice acá, importación indiscriminada. Uf, o sea que se le da duro a las importaciones, a comprar del extranjero, ¿ya? Pero chicos, el pueblo peruano quedó con su cara de payasito, ¿no? Tú sabes cuál es esa cara, ¿no es cierto? Su cara de clown, cuando el 8 de agosto de 1990, a tan solo 11 días de haber juramentado como presidente del Perú, de haber dicho, sí, juro, ¿ya? ¿Qué hizo Alberto Fujimori? ¿Mm? ¿Qué anunció a través del ministro Juan Carlos Hurtado Miller que iba a eliminar los subsidios a los productos básicos de la canasta familiar? No, no, mi chino no miente. No, ahí está, pues. ¿No? Como dice Ángel, Fujimori aplicó el shock. ¿Y cómo lo está haciendo Fujimori? Pues le decimos Fujishock. ¿Y dejó en shock a todo el Perú? Sí. El ministro Juan Carlos Hurtado Miller, el premier, ya, ahí está, ¿no? Su frase épica, luego de haber anunciado mediante la televisión todos los productos que iban a subir de precio, luego de haber dicho tal producto sube de tanto a tanto, este otro sube de tanto al otro, el pan, los huevos, el azúcar, el arroz, la gasolina. Yo me imagino a la gente que miraba esto en vivo y en directo, se habrán quedado pues, con la boca abierta y los que votaron por Fujimori, que estaban seguros de que tal shock no se haría, te repito, quedaron con su cara de payaso. Lamentablemente, ¿qué podemos hacer? Al final de su mensaje, el ministro dijo que Dios nos ayude. Y vaya que sí, necesitábamos la ayuda de Dios, porque al día siguiente ninguna tienda estaba abierta, ningún mercado, ningún centro de abastos estaba abierto. ¿Por qué? La gente tenía miedo precisamente al saqueo. Como todo está subiendo de precio, no vaya a ser que se lleven todo, violencia, en fin. Chicos, un shock en todo el sentido de la palabra. Entonces, solo 11 días, dice, ¿no? Juan Carlos Hurtado Miller anuncia el Fujishock, ¿ya? Que consistía en la eliminación de subsidios para estabilizar la economía. Y bueno, obviamente esto que generaría el aumento significativo de los precios. Y bueno, y a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer, finalmente lo hizo. Uno hubiese dicho, ¿sabes qué? En ese momento hubiese dicho, pucha, si de todas maneras iba a haber un shock, hubiese votado por Vargas Llosa. Total, al menos él fue sincero, al menos él dijo que lo haría, y no como el chino que nos mintió. Ni modo, las cosas ya están hechas, ¿ya? Ahora, chicos, el dólar, que también estaba controlado por el gobierno, y esto se refiere al gobierno de Alan García, estaba controlado. Ahora, con el gobierno de Fujimori, ¿qué dice? Ahora quedaría sujeto a la oferta y a la demanda y se promovía la inversión privada. Entonces, el dólar no tiene por qué estar controlado por el Estado. En un modelo neoliberal de mercado y donde hay autonomía para las empresas, el dólar no puede estar controlado por el Estado, sino que el dólar, su precio, debe estar dado por la oferta y la demanda que se tenga de él, como todo libre mercado. ¿Entendido? ¿Sí? Ok, supongo que sí, ¿ya? Bueno, chicos, debido a que la empresa va a tener más libertad, lamentablemente van a haber reformas laborales. ¿Qué pasaría si una empresa no sé, quiere bajar sueldos o quiere reducir personal? Va a tener que despedir y como ya la empresa puede hacer lo que quiere y el control del Estado prácticamente no está presente, van a ver lo siguiente. El Estado se va a retraer de participar en la fijación del salario, tanto en el sector privado, ¿sí? Pero también va a determinar qué cosa, una reducción drástica en los sueldos y el empleo en el sector público. Se incrementa la pobreza, el desempleo, la informalidad, porque cuando una familia, un padre de familia peruano, se queda sin trabajo, de alguna manera tiene que proveer
a su hogar, ¿no es cierto? Tiene que llevar el pan diario de cada día. ¿Qué haría? ¿A qué recurren muchas familias, muchos padres y mujeres, madres y padres peruanos? Porque tienen que llevar un plato de comida a la casa y ¿qué terminan haciendo? No vas a decir robada, robar, no. Un trabajo informal, exacto. Entonces de repente la mamá hará, pues no sé, ¿sabes qué? Voy a hacer pocor, lo voy a meter en bolsitas y lo voy a vender en la puerta de un colegio. El papá podría, no sé, a ver, yo voy a hacer mis torrejitas de tallarín, ¿no? O mis papas arrebozadas, me pongo en la puerta de otro colegio y lo termino vendiendo. Lo cual, chicos, yo no estoy diciendo que esos trabajos no sean honestos, ¿ah? Me parecen dignos de admiración, pero es un trabajo informal, no es un trabajo que contribuye, no es un trabajo que tributa, hasta donde yo sé, a menos que tú me digas, no, profe, yo conozco un vendedor de comida así en la calle, vende tamales, vende papa rellena y sí paga sus impuestos. Otra cosita sería, pero bueno, muy poco sería. ¿Qué significa privatización? Alguien que me lo explique. A ver. ¿Mm? Privatización. ¿Qué es privatización? Nada. Ya, Ángel, en términos sencillos, ¿no es cierto? Y de una manera muy clara, ¿sí? Sería vender una empresa del Estado. Arnold dice dar el poder de una empresa a un agente externo. En este caso, ese agente externo sería el capital privado, ¿no? Ya no estatal, sino privado, y es la razón de que se llame privatizaciones, ¿no? Entonces, chicos, por ejemplo, ¿te imaginas? La UNSA ahorita es una universidad nacional, tiene autonomía, pero es nacional. Y el chino hubiese dicho ya, a ver, a partir de ahora, la UNSA va a ser una universidad privada. Así que voy a cobrar la pensión de las carreras a 1.000 soles y bueno, porque le he decidido vender a unos buenos inversionistas que están dispuestos a comprar la UNSA, con todo y estadio. Entonces, chicos, a eso, ¿no? Claro que lo estoy haciendo de una manera muy sencilla, para que se venda una universidad no es tan fácil, ¿ya? Pero para que se entienda, a eso se le llama privatización, ¿sí? Que una empresa del Estado pase a manos del capital privado. Chicos, ¿por qué Fujimori quiere vender nuestras empresas? Bueno, sencillo. El modelo neoliberal dice bien claro que el Estado no debe meterse en la economía y que mientras menos intervención tenga el Estado en la economía, mejor todavía. El Estado no es empresario y si lo es un pésimo empresario. Y es mejor que esas empresas del Estado sean vendidas al capital privado y sean empresas privadas. Segundo, Fujimori argumenta que la venta de empresas es una manera de obtener capital, de obtener dinero, dado que el Perú recién está saliendo de sus terribles años 80, donde la economía está por los suelos. Así que también dijo, lo hago por eso. La plata de las empresas se va a usar, ¿sí? Para que salgamos de la crisis y esas cosas. En fin, chicos, se vendieron 228 empresas, 228 operaciones de venta de empresas públicas. Algunas se remataron por valores muy bajos, ¿ya? Con tal de que sean vendidos. Pero también tenemos otro caso. Tenemos el caso de una empresa que no fue rematada, que no fue vendida a un precio barato, sino que fue vendida a un precio ya también muy alto. ¿De qué empresa estoy hablando? Una empresa cuyo valor, ¿sí? Fue tan alto que, bueno, eso va a ser, pues, va a tener un efecto contrario para todos. A ver. A ver, alguien contestó. Muy bien, estamos hablando de Entel Perú, Empresa Nacional de Telecomunicaciones Perú. Ah, al vendérsela al capital privado, capitales chilenos, españoles, eh, a un precio tan alto, obviamente el empresario va a decir, bueno, a ver, chino, me vendiste esta empresa y bien caro, ¿ah?
Bueno, de alguna manera tendré que recuperar lo invertido. Listo. El Perú pasó a tener una de las tarifas de telefonía fija y móvil más altas en América Latina. ¿Sí? Me dejo entender. En el Perú, tener teléfono y pagar por una llamada nacional, imagínate, internacional, era re caro. De alguna manera, Entel, ahora en manos del capital privado, tenía que recuperar pues semejante precio que Fujimori le puso, ¿no? Y esa es la razón por la cual, pues, al final de cuentas, los que terminamos perjudicados fuimos nosotros los usuarios. En los 90 tener teléfono, yo diría incluso poder pagar un teléfono y su factura mensual era un lujo, ¿no? Un lujo que no todos se podían dar. Por eso también existían estos telefonitos de esquina, ¿has visto? ¿Sí? Los monederitos, los tarjeteros, ¿no? Y ahí uno, pues, ¿no? Metía su moneda y con un sol creo que podías hablar 30 segundos, creo. Muy caro, pero un abuso. Tu abuelo tenía su ladrillo. Oye, mi mamá tenía ladrillo. Oh, no, bueno, obviamente es la diferencia de edad, ¿no? Probablemente la edad de mi mamá es la edad de tu abuelo, pues, ¿no? Listo. A ver, sigamos. Ya está esto. Ah, la pregunta sería, profesor, dígame que por lo menos las empresas fueron vendidas y que todo ese dinero obtenido no se va a gastar en cosas corruptas, porque ya te estarás imaginando. ¿Qué dices tú? ¿Seremos tan ilusos de creer de que todo el dinero de la venta de empresas ha entrado al tesoro público del Estado, así, al 100%? Bueno, aquí unas cifras, ¿ya? Esto se supo ya recién cuando Fujimori cayó en tiempos de, ¿qué se llama? En tiempos de Valentín Paniagua. De los 9.221 millones de dólares, repito, 9.221 millones de dólares. ¿Eso cuántos ceros tiene 9.000 millones de dólares? A ver, ¿es así? 9.000 millones de dólares. Ya, platita. 9 ceros era, ¿no? Me parece, estoy mal. 9 ceros, 9 ceros, ya está. Creo que eso se le llama 9 billones. ¿Billones? ¿Estoy en lo correcto? No sé, me marea un poco eso de los números. Soy sociales, team sociales. Ya, bueno, ya. 9.000 millones, vamos a decir así, 9.000 millones. ¿Cuánto dinero realmente ingresó? ¿Cuánto dinero realmente sí está en el Tesoro Nacional? Solamente 6.445 millones, perdón, no, está bien, 6.445 millones de dólares. Y me está faltando algo alrededor de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver, Keiko, ¿dónde está la plata, Keiko? Oye, Kiara, ¿dónde está la plata? Kenji, en un banco puede ser. Montesinos, ¿dónde está la plata, no? Esta gente, pues, ahí está, pues. En fin. Uno diría, pucha, profe, pero las empresitas, ni una empresa nos quedó, no, poquitas, ¿no? Petroperú, para lo que sirve Petroperú, la verdad. Sí, ¿no? Bueno, sigamos. Situación política y social. El Grupo Colina. Solucionó el problema ya de la economía, para bien o para mal, pero Fujimori derrotó a la hiperinflación y la economía se empezó a estabilizar de nuevo, ¿no? El problema que todavía quedaba pendiente era el terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso ya estaba entrando a las principales universidades, estaba entrando en los barrios populares de Lima, en el sector de la clase media. Muchachos, una amenaza total. Y necesariamente acá tenemos que hablar del Grupo Colina, porque el Grupo Colina fue un grupo de asesinos, vamos a hablar las cosas como son, integrados por miembros del Ejército y de la Policía Nacional. Y acá, chicos, perdónenme la expresión, ¿ya? Pero el dicho dice así, ¿eh? El dicho dice así, generalizar es de idiotas, ¿no? Y nosotros no vamos a cometer ese error de decir que la Policía Nacional
todos los miembros efectivos son unos corruptos, abusivos, asesinos, ¿verdad? No podemos hacer eso. Porque también en esa institución hay agentes malos, pero también hay agentes buenos. Lamentablemente, los malos a veces son más. Y el Grupo Colina estuvo integrado por miembros de la policía y del ejército que hacían lo siguiente: secuestro, tortura y asesinato de líderes sindicales, periodistas, opositores al gobierno y en algunos casos también terroristas o supuestos terroristas. Chicos, no sé si tú entiendas la gravedad del Grupo Colina. El líder del Grupo Colina es Vladimiro Montesinos, pero quien ejecuta es Martín Rivas, un mayor del ejército. Crean un escuadrón de la muerte integrado por estos miembros que ya mencioné. Su objetivo, devolverle a Sendero Luminoso con la misma vara, ¿no? Algo así. Ojo por ojo, diente por diente. Sendero Luminoso, tú asesinas a una persona, yo asesino a dos de los tuyos. Sendero Luminoso, tú pones una bomba en la puerta de un colegio, yo mato a nueve de los tuyos. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la manera, yo te pregunto, esa es la manera de derrotar a un grupo genocida como Sendero Luminoso, bajando a su nivel. O sea, si ellos son asesinos, asesinar está justificada, ¿no es cierto? Y matando terroristas vamos a acabar con esta amenaza. No pues, no pues. Entonces, chicos, dos de las masacres más terribles de la historia del Grupo Colina, porque no son las únicas, pero son las dos más de mediático, sería la matanza o la masacre de Barrios Altos en Lima en noviembre del 91, cuando un comando del Grupo Colina intervino, ¿no? En una casa donde supuestamente se estaba dando pues una pollada, ¿no? Bueno, no supuestamente, la pollada sí se estaba dando. Una pollada bailable, con chelita, con pollito. O sea, una persona asiste a una pollada porque de repente quiere pasar un momento, ¿no? Con sus amigos, con su familia, comiendo un pollito, bailando un ratito, pero no para que entre un grupo de asesinos y me quiten la vida por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿no? Lo que pasó en Barrios Santos es un crimen y 16 personas, entre ellas un niñito de 9 años que se encontraba en la fiesta, fueron acribillados. Sí, esta es la mujer, la madre del niño, que obviamente pues reclamaba o pedía justicia. Y bueno, muchachos, con cada ataque que el Estado le lanza a Sendero, Sendero responde con más coches bomba. Así que lejos de ser la solución, lo que Grupo Colina hace es desatar más terror. También asesinaban Sendero Luminoso, mandó matar a María Elena Moyano, una mujer que abiertamente se enfrentó a Sendero Luminoso y eso también le costó la vida. Por último. Dice, Fujimori, con Montesinos como nexo, establece alianzas con las Fuerzas Armadas para no correr el riesgo de encontrar resistencia y dar un golpe de Estado para transformar estructuralmente al país bajo el modelo neoliberal. Sencillo. Fujimori no tiene apoyo del Congreso. Fujimori no sacó una mayoría parlamentaria que sí sacó el candidato, perdón, el partido de Vargas Llosa, el FREDEM. De alguna manera podríamos decir que el Congreso no apoya las medidas del presidente, provocando una lucha de poderes. Una lucha de poderes que se hizo bien tóxica. Una lucha de poderes en la que Fujimori dijo, bueno, si el Congreso no me apoya, si el Congreso no respalda mis leyes antiterroristas, no me queda de otra, porque de verdad el Congreso sí se puso bien tóxico. Se puso en un plan de contradecir a Fujimori en cada una de las cosas que planteaba, de una manera muy irresponsable, generando, como siempre en el Perú, una crisis política. Y ante esto, Alberto Fujimori, ¿qué decisión tomó? Bueno, si el Congreso no me quiere apoyar, si el Congreso no me quiere aprobar las leyes antiterroristas, entonces no me queda de otra que disolver, ¿no? Disolver temporalmente el Congreso de la República y convocar inmediatamente ¿a qué? A elecciones para un nuevo Congreso. Dicho sea de paso, tal Congreso estaría hecho a la medida de Alberto Fujimori.
ya no con mayoría para otros partidos, sino con mayoría parlamentaria para los fujimoristas. ¿Entendido? Sí. Ok. ¿Está justificado el golpe de Estado? Porque el 5 de abril del 92 va a pasar esto. Eso. El 5 de abril del 92, Alberto Fujimori anunció por la televisión que, dadas las circunstancias, se iba a establecer ¿cómo se llama esto? Un estado de emergencia, un estado de excepción. Las Fuerzas Armadas tomaron calles, tomaron plazas, tomaron el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público con los fiscales. Chicos, ¿qué pasó? Un golpe de Estado. Las cosas como son. Las cosas las llamamos por su nombre. Y esto fue un golpe de Estado. Que el Fujimorismo ha tratado de decir que no es un golpe, que no es qué cosa, pero las cosas se dicen por su nombre. Como el presidente es, como Fujimori es el presidente, prácticamente es un autogolpe, ¿no? Un autogolpe de Estado. Pero claro. Fujimori disuelve el Congreso, anuncia un gobierno de emergencia, toma control de todas las instituciones que ya te mencioné hace un rato y otras más. Y chicos, así como los medios de comunicación, ¿ya? Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos son el dúo perfecto, el dúo dinamita. Este golpe no pudo ser posible este, si no fuese por Vladimiro Montesinos, ¿no? Quien está detrás de todo esto. Como parte de su proceso de golpe, también va a estar, ¿qué cosa? La convocatoria a un congreso constituyente para la elaboración de una nueva constitución. Y bueno, chicos, la verdad nomás, ¿qué modelo económico defiende la Constitución de 1993, la Constitución vigente? El modelo neoliberal o también llamado el modelo de libre mercado. ¿Listo? Sí. Ok. Después del 5 de abril, el gobierno pasó a controlar militarmente las principales universidades públicas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué estaba pasando en San Marcos? Mira, observémoslo. A ver. En la Decana de América, en la universidad más antigua de América. Listo. Sendero luminoso en las universidades. Veamos algunas imágenes. ¿Esto es estudiar? ¿Consideras que es un lugar adecuado para estudiar? Mira que hay un estudiante, está haciendo su tarea o probablemente estudiando, de repente en la siguiente hora tiene examen. Pero mira la escalofriante que es esas paredes. Un pasadizo, en fin, en fin. Las universidades estaban controladas directamente por los terroristas, ¿ya? Ellos habían hecho de la universidad un lugar donde se amparaban en la ¿cómo se le llama? En la autonomía universitaria para hacer lo que se les daba la gana, ¿no? ¿Qué pasó después del 5 de abril? Fujimori también recuperó estos espacios, ¿no? Y dijo de que a partir de ahora, bueno, habría que organizarlo todo. Entonces, chicos, volviendo por acá, aquí, ya, la universidad y también los penales tenían que restablecerse la autoridad, porque en los penales los terroristas hacían lo que querían. Debido a todas estas intervenciones que se cometían, la respuesta de Sendero no se hizo esperar y en el año 1992 fue el más violento de todo el desarrollo del conflicto.
O sea, Sendero Luminoso es como una fiera salvaje que al verse amedrentada, al verse atacada por todos lados, va a reaccionar de manera violenta. Y chicos, la respuesta de Sendero ante todos estos ataques fue coches bomba por todo lado, sobre todo en Lima. En el año 92, Lima tuvo la mayor cantidad de coches bomba de toda su historia. ¿Ok? ¿Qué más? El coche bomba en el canal de televisión Frecuencia Latina. La bomba que se puso en la calle Tarata, que quedó así, una zona de clase media de edificios y departamentos muy bonitos. Una buena noticia es que a Víctor Polay Campos se le captura finalmente, mejor dicho, se le recaptura, porque él ya había sido atrapado, pero se escapó. ¿Cómo se escapó Polay? ¿Cómo se escapó Víctor Polay Campos de la cárcel? Por un túnel que él construyó. ¿Él hizo ese túnel? No, ¿verdad? Fue un túnel que hicieron los terroristas que estaban en libertad desde las afueras hacia adentro, ¿no? Terrible. Bueno, lo bueno es que en el 92 ya estaba capturado. El grupo Colina secuestra y desaparece a un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta. Esta masacre se llama la Masacre de La Cantuta y junto con la de Barrios Altos son las dos masacres más terribles del grupo Colina. ¿Cómo es posible que 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta y un profesor hayan sido torturados, hayan sido masacrados y haber tenido esa muerte tan horrenda? Claro, y luego, chicos, ¿no? Como si nada, siguen haciendo sus actividades. Terrible. Vamos a saltarnos acá algunas cosas y finalmente hablemos de la buena estrategia que la Policía Nacional utilizó. Como te dije, como les dije, chicos, no todos los policías son malos. Hay un sector de policías que están ahí por vocación. Lamentablemente no son muchos, pero tengo que destacar de la figura prominente de los soldados que participaron, los soldados, los policías que participaron en esta operación. Finalmente, ¿qué pasó? Dice así. Finalmente, tras un arduo trabajo de inteligencia y contando con pocos recursos, el 12 de septiembre del 92, el GIN, Grupo Especial de Inteligencia del Perú, creado a fines de los años 80, logra la captura en Lima de Abimael Guzmán. La captura del presidente o camarada Gonzalo significó un duro golpe a las estructuras de Sendero Luminoso. Atrapar a Abimael Guzmán es quitarle el cerebro a Sendero Luminoso. Así de simple. Vamos a ver. Abimael Guzmán capturado. Y así lo presentaron, ¿no? Y así lo presentaron ante la prensa. Mira cómo lo anunciaron los periódicos al día siguiente, ¿no? Cayó Abimael, cayó el monstruo con su amante y no sé qué tantas cosas más. Chicos, era la noticia que todo el país estaba esperando. Era la noticia que todo el país suplicaba algún día escuchar y que ya se acabe esta era de terror que comenzó Sendero Luminoso. Y que lamentablemente el trabajo arduo, sacrificado de los policías del GEIN no fue reconocido. Por ejemplo, Vladimiro Montesinos desactivó el GEIN, desapareció ese organismo. En cuanto a la recompensa, bueno, sí se les pagó, había una recompensa por la captura de Abimael. Pero lo esencial, chicos, es que ya uno podía caminar tranquilo por las calles y todo. Pero ¿quién se quedó con el triunfo de la captura de Abimael Guzmán? ¿Mm? ¿Quién dijo? Yo lo capturé en mi gobierno. Yo te libré del terrorismo. Gracias a mí ahora vives en paz. Uy, bueno. El gobierno de Alberto Fujimori. Fue en su gobierno que se logró esa captura. Y los defensores de Fujimori, la mayoría, ya, no sé si todos, pero muchos dicen, ¿no? Que gracias al chino vivimos en una época de paz. Yo diría, es cierto, vivimos en una época de paz. Ya el terrorismo no es una amenaza. Hay remanentes, sí, sí los hay, pero
¿Es en serio? ¿Es gracias a Fujimori? ¿Por qué no decir que fue gracias a los grupos de la policía, como el GEI y otros, que arriesgaron sus vidas para lograr? ¿Por qué no decimos que la derrota del terrorismo también pudo haber sido un trabajo conjunto de los ciudadanos y también de las comunidades campesinas de Ayacucho que se tuvieron que organizar en rondas para poder derrotar al terrorismo? En ese sentido, puedo encontrar muchos argumentos que digan que Alberto Fujimori ni siquiera enterado estaba de lo que estaba pasando, ¿no? Terrible. Bien, esto no. Y finalmente, chicos, la captura, el conflicto del CENEPA no viene. Vámonos al segundo gobierno. Segundo gobierno de Alberto Fujimori. Vuelve a ganar las elecciones, sí, esta vez derrota a Javier Pérez de Cuellar, sí. Y bueno, chicos, ni siquiera fue necesaria una segunda vuelta porque ya en la primera vuelta Fujimori ganó. Este segundo periodo del gobierno del chino, que va del año 95 al año 2000, que dice los 95 al año 2000, este, ¿qué te iba a decir? Es más autoritario. Este gobierno ya es más corrupto. ¿Ya? Este gobierno ya no tiene desfachatez alguna en presentar a sus ciudadanos de esa manera. ¿Ya? En ese sentido, chicos, voy a pasarme acá. Desde 1998 el autoritarismo y la corrupción se hicieron más evidentes. Montesinos llegó a controlar mediante dinero sucio a congresistas, jueces, altos mandos y bueno, de todo. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Vladimiro Montesinos compra a cualquier persona de cualquier rubro de la comunicación para que sea una persona que defienda a Fujimori. ¿De dónde saca plata Montesinos para hacer esto? No. Puede ser del dinero del Estado, puede ser del dinero de la venta de las empresas, ¿ya? Ahora, hay un problemón para Montesinos, ¿ya? ¿Cómo llega a controlar mediante dinero sucio a congresistas, a jueces, a altos mandos militares? Incluso me han dicho estudiantes ¿no? Que ¿cómo se llama? La farándula, ¿no? La farándula, un conductor de televisión, un futbolista, alguien mediático, alguien que mueve masas, que tiene seguidores. Uf, hoy en día, ¿qué sería, no? Hoy en día serían pues los influencers. Montesinos diría, hey, influencer, les espero, ¿ah? Ya vamos a hablar, ¿no? Uno, pero no uno porque tenga 3 seguidores, 5 seguidores, ¿no? Estoy diciendo por ahí uno que mueva masas, uno que tenga, así, entre la juventud, entre los jóvenes, tenga pues un montón de... No lo digo por todos, Ángel, no generalicemos, ¿ya? Pero sé de más de uno que en una aceptaría. Y luego de recibir su regalito, ¿no? Su regalito, al día siguiente sacarían un videíto, ¿no? De TikTok, si escribiese TikTok en el año 2000 o en los 90, diciendo, ¿no? Hey, chicos. Hola, ¿cómo están, guapuritas? Hoy día vamos a hablar del chino Fujimori y les voy a decir 5 razones por las que Fujimori debería ser presidente hasta el 2040. Número uno, así con musiquita de tururú, ¿no? Y así, ¿no? Uf, ya me los imagino. Pero bueno, menos mal. Creo que eso ya no hay. Creo, porque he visto que muchos influencers peruanos no hablan de política. De hecho, tratan de evitar tocar esos temas. Pero si tú un día ves a un influencer que de la noche a la mañana te empieza a hablar de un político más que de costumbre, eh, sospecha por qué lo está haciendo. Nadie hace gratis las cosas en el Perú. Es lastimoso que lo diga, pero es la verdad. Jimena, yo no dije nada. Tú lo dijiste. Ya. Bueno, vamos a seguir. Montesinos llegó a encontrar, ya vimos esto, ¿no? Uy, diarios chicha. Bueno, ¿qué es un diario chicha? ¿Has escuchado? ¿Alguna vez has visto uno? Porque en tu época ya no existen. De tu época ya no son los diarios chicha.
mm. Bueno, acá te presento a la prensa peruana en todo su esplendor, grotesco, maleducado, callejonero, chabacanero. Mira este título, pero analiza este título. Empecemos por el título del periódico, El Tío, ¿no? O sea, tú vas a la esquina y dices, no, señor, un tío, ya, ¿cuánto cuesta el tío? China, pagas, ¿no? Nada que ver pues, con la República, el comercio, no sé, el diario El Pueblo, ¿no? Lo que dice arriba, sí, llama la atención. Sí, ya, no te fijes en eso. Fijémonos acá. ¿Qué dice? Ah, García oró en la catedral y el cholo gozó como nunca. Alan rezó y Toledo se jaraneó. Mm, ¿Qué son esos títulos? Yo digo, o sea, para ser periodista no hay un... Ay, no, ¿qué estoy leyendo en el chino? No. Censura. Briseño nos va a censurar ahorita. Ya, bueno, ya, muchachos, para que me entiendan, yo era un niño en los noventas, era un niño, tenía 7, 8, 9 años. ¿Te imaginas yo en la esquina del semáforo, veo esto ahí y yo digo, mira, clonan humano, esa es una cortina de humo, ¿no? Acá que dice, Beto se tira y ¿de quién están hablando? O sea, esto, muchachos, esto, en términos muy políticos y criollos, se llama prensa basura. Que la prensa se preste a distorsionar los valores del ser humano, creer que somos, que tenemos, no sé, excremento en la cabeza en vez de cerebro, es un insulto. Y te voy a decir una cosa, esta dictadura, este gobierno, nos volvió así. Este gobierno distorsionó los valores con los que tus padres se preocupan mucho por tu educación, por que seas un hombre o una mujer de bien, respetuoso, que salude, que te dicen, "No, hijita, hijito, siempre se saluda, nunca se agarra ni 10 céntimos, que no sé qué cosa, ¿no? No. Y tus maestros también te enseñan en el colegio, ¿para qué? Para que un político venga y te diga, no, 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 en el Perú tiene que ser vivazo, en el Perú tú tienes que ser coimero, en el Perú todos somos vivazos y acá el que no lo es un sonsonazo, o sea, tener valores, ser honesto, ser un ciudadano de bien en los noventas es ser un gil. ¿Ya? A eso voy. Entonces, muchachos, ¿sabes por qué sacaban estas noticias? ¿Sabes por qué? Porque lo que buscaba este gobierno era que las personas se distraigan con pornografía barata, con sensacionalismo, con noticias falsas, y el responsable es este señor. Y la gente no se dé cuenta de qué, de todos los robos, de toda la corrupción, de los asesinatos, por eso se llama cortina de humo. Eliana, la prensa sigue así para hacer, pero te diré, Eliana, que antes era peor. Por lo menos ahora, sí, yo entiendo que la prensa se sigue prestando al juego sucio, pero ya no con la desfachatez de hace 30 años, ¿no? Terrible, muchachos. Yo, un niño, me daba cuenta. No puedo creer cómo un adulto en los noventas no se da cuenta de esto. Yo decía, cuando miraba los periódicos, decía, ¿por qué todos hablan así? ¿Qué pasa? ¿No? Y bueno, no sé, la gente estaba cegada. Chino, 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 ¿no? Todos estaban felices con el chino. En el año 2000, Fujimori ya no debería participar. Su propia constitución prohíbe la reelección. Solo una. Puedes hacer una reelección, pero dos no. Bueno, ¿qué pasó? El Congreso, que está hecho a la medida del Fujimori, aprobó la ley que se llama la Ley de Interpretación Auténtica, que en facilito dice así, que solamente Fujimori puede participar, que Fujimori sí puede participar en las elecciones del año 2000. ¿Por qué? Porque su primer periodo de gobierno, que fue del 90 al 95, no se toma en cuenta. Yo le diría, oye, ¿cómo que no se toma en cuenta? ¿Qué tienes?
No, no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ese gobierno comenzó antes que salga la Constitución. Entonces, como la Constitución salió en el 93, el primer gobierno del chino no es del 90 al 95, es del 95 al 2000. Y su segundo gobierno recién va a ser en el año 2000. Entonces sí puede participar. Lo que pasa es que tienes que darle una interpretación auténtica a la Constitución. Bueno, yo digo, qué vivos son ustedes, ¿no? A su conveniencia interpretan la Constitución solo para que el chino participe en el año 2000. La pregunta sería, ¿ganó? Sí, ganó. Ganó, Fujimori ganó, derrotó a Alejandro Toledo. Pero chicos, ese triunfo era rarísimo, ¿ya? Rarísimo. El día de las elecciones se produce un fraude electoral. Las encuestadoras y los canales de televisión dieron un resultado al principio y 3 doritos después estaban dando otro resultado en el que Fujimori ganaba. ¿No es eso evidente? Hasta los canales ahí se exhibieron. Bueno, muchachos, yo ya estaba, creo, en primero de secundaria y así sí me daba cuenta de ciertas cositas. Yo sí me daba cuenta. Porque a mí de chiquito yo también pensaba, no, Fujimori es bueno, Fujimori derrotó a terrorismo, ¿no? De niñito, ya, ya de jovencito en primero, yo ya decía, no sé, como el chanchito de Toy Story, algo anda mal. Bueno. Toledo obviamente se va a molestar por haber perdido, sí. Y convocó a nivel nacional, toda la ciudadanía se organizó en lo que se conoce como la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Liderada por Toledo, la oposición antifujimorista. La Marcha de los Cuatro Suyos fue una marcha masiva, ¿no? Por la democracia y ir en contra de la dictadura, como dice esta bandera, ¿no? Bajo la dictadura. Lamentablemente, las protestas acá ya se empieza a terruquear a la gente. Cualquier persona que critique a Fujimori, que esté diciendo que no sé qué cosa, terruco, ¿no? Terrorista, le dicen. Terrorista, de Sendero Luminoso, seguro serás. Bueno, ya ves, ahí empieza todo. El 14 de septiembre del año 2000 sale a la luz el primer Vladivideo, lo que quiere decir que la marcha de los cuatro suyos no logró sacar a Fujimori o impedir que juramente. Tuvo que ser un videíto como muchos otros en los que se ve cómo Montesinos soborna. ¿Qué tipo de gente soborna? Congresistas, militares, señores de la farándula, ya te dije, ¿no? Por ahí alguien mencionó a cierta conductora de un programa de baile. De todo, muchachos. En ese sentido, uff, montañas, Jenga, ¿no? Una de plata con el dólar, ¿no? Se hacen casitas con los dólares. Chicos, lo bueno es que no hay crimen perfecto y todo sale a la luz. El 14 de septiembre del año 2000 sale a la luz el primer video donde se puede evidenciar cómo Montesinos compra congresistas para tenerlos de su lado. Obviamente Montesinos se fugó del país y lo mismo hizo Fujimori, ¿no? El 13 de noviembre, aprovechando que se encontraba en Brunei por la cumbre de la PEC, Fujimori se escapó a Japón usando el avión del Estado, usando el avión presidencial, y ya estando en Japón, mandó una renuncia, mínimo Fujimori, ya renuncia a la presidencia, pero mediante un fax que llega a Lima desde Tokio. El Congreso no aceptó su renuncia y decidieron declararlo presidente vacado o lo destituyen por incapacidad moral. Asume la presidencia, dado de que ningún vicepresidente quería asumir la presidencia del Perú, la presidencia cae en manos del presidente del Congreso, que menos mal era pues el presidente Valentín Paniagua, ¿no? Y chicos, bueno, en el gobierno de Valentín Paniagua, lo más importante que creo que deben de saber ya por el tiempo sería hablar de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una comisión creada con la finalidad de saber quiénes fueron o como dice acá, ¿no? Esclarecer los hechos y responsabilidades de las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1980 y el año 2000. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas fueron torturadas? ¿Quiénes son los responsables? Sendero Luminoso, el MRTA, el Estado, todo. Y lo bueno es que este informe final, que luego salió en el gobierno de Toledo, lo explica muy bien. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Valentín Paniagua y Alejandro Toledo son los que traen la democracia otra vez al país. Sin embargo, Toledo es otro, ¿ah? Toledo es otro. Pero ya lo estudiaremos después.
¿Alguna pregunta? Ujú. ¿Todo clarito? ¿Sí? Ya, muchachos. Quiz. No se los prometo, pero lo voy a pensar. ¿Ya? Voy a organizar. ¿Ya, chicos? Yo creo que sí, porque ya se viene el examen. ¿Ya? Yo creo que sí. Entonces, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. La siguiente semana, digo, el día viernes. Chao, chao. Chao, chicos.